El apagado golpear de los tam-tams se oía débilmente a lo lejos. Muy lejanos, otros seres habían gobernado la Tierra, habían vivido en grandes ciudades y sus vestigios podían encontrarse aún. Le habían dicho a Castro los inmortales de China en unas piedras ciclópeas de algunas islas del Pacífico. Habían muerto muchísimo antes de la aparición del hombre, pero había artes que podrían revivirlos cuando los astros volvieran a ocupar su justa posición en los cielos de la eternidad. Estos seres, indudablemente, procedían de las estrellas y habían traído sus imágenes con ellos. Estos grandes antiguos, continuó Castro, no eran de carne y hueso. Tenían forma, pero esta forma no era material. ¿No lo probaba acaso esta imagen estelar? Cuando las estrellas eran propicias, iban de mundo en mundo a través del cielo, pero cuando eran desfavorables, no podían vivir. Pero aunque ya no viviesen, no habían muerto en realidad. Yacían todos en casas de piedra en la gran ciudad de Ralche, preservada por los sortilegios del gran Cthulhu, para el día que las estrellas y la tierra pudiesen recibir su gloriosa resurrección. Pero en esa época, alguna fuerza exterior debía ayudar a la liberación de sus cuerpos. Los conjuros que impedían que se descompusieran impedían también que se moviesen, y los antiguos tenían que contentarse con yacer y pensar en la oscuridad mientras transcurrían millones de años. Conocían todo lo que sucedía en el mundo, pues su lenguaje consistía en la transmisión del pensamiento. En ese mismo instante hablaban en sus tumbas, cuando luego de un caos infinito aparecieron los primeros hombres. Los grandes antiguos hablaron a los más sensibles, moldeando sus sueños. Aquellos primeros hombres, murmuró Castro, establecieron el culto con que se adoraban los ídolos de los grandes antiguos. Ídolos traídos de estrellas oscuras en una época infinitamente lejana. Ese culto no moriría hasta que las estrellas volvieran a ser favorables. Los sacerdotes sacarían entonces al gran Cthulhu de su tumba para que reviviese a sus vasallos y volviera a asumir su reinado en la tierra. Ese tiempo sería fácil de conocer, pues entonces la humanidad se parecería a los grandes antiguamente. Los antiguos liberados enseñarían nuevos modos de gritar y matar y gozar, y el mundo entero ardería en un holocausto de libertad y éxtasis. Mientras tanto, el culto, con apropiados ritos, debía conservar el recuerdo de aquellos días antiguos y presagiar su retorno. En los primeros tiempos, algunos hombres habían hablado en sueños con aquellos seres, pero luego algo había pasado. La gran ciudad de piedra de Ralche, con sus monolitos y sepulcros, se había hundido bajo las olas y las aguas de los abismos, con ese misterio primigenio en que nadie había pensado ni siquiera en penetrar. Habían interrumpido esas citas espectrales, pero los recuerdos no morían, y los altos sacerdotes afirmaban que cuando los astros fuesen favorables, la ciudad volvería a la superficie. Entonces los viejos espíritus de la tierra, mohosos y sombríos, saldrían de sus subterráneos y propagarían los rumores recogidos allá en olvidados fondos del océano. Pero de ellos el viejo Castro no se atrevía a hablar. Tampoco quiso mencionar, curiosamente, el tamaño de los antiguos.
En cuanto al culto, afirmó que su centro debía encontrarse en los desiertos intransitados de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, sueña aún intacta y secreta. Y con su riqueza y su poder establecerá el reino del mal en la tierra, apoyado directamente por Satanás. La profecía. El hijo de Satán ha llegado a la tierra y no está dispuesto a permitir que sus padres humanos se entrometan. Cuando el embarazo de su esposa Catherine provoca la desaparición del feto en un hospital de Roma, el diplomático estadounidense Robert Thorne, influido por el padre Spileto, lo sustituye por otro cuya madre falleció. Los padres nombran a su nuevo hijo Damien. Tiempo después, Robert es nombrado embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña. Mientras la familia vive en Inglaterra, son testigos de varios eventos misteriosos. La niñera de Damien es visitada por un perro negro y tras esto se desvive ahorcándose durante la celebración de su 5º cumpleaños, dedicándolo como un regalo a Damien. Tras esto, es contratada una nueva niñera, la señora Baylock, quien curiosamente llega con un perro, el mismo que viera a la joven antes de morir. El padre Brennan, quien conoce el origen de Damien, le dice a Robert que su esposa está embarazada, advirtiéndole que Damien intentará matar a su hermano antes de que nazca. Y con su riqueza y su poder establecerá el reino del mal en la tierra, apoyado directamente por Satanás. Posteriormente el sacerdote huye y muere al ser atravesado por un pararrayos. Catherine informa a Robert que está embarazada, pero sufre su pérdida tras caer desde un balcón al ser empujada por Damien. Tras la muerte del padre Brennan, el fotógrafo Kate Jennings, quien estuvo presente en el cumpleaños, comienza a investigar a Damien cuando descubre unas marcas en las fotografías de las personas fallecidas recientemente. Las marcas asemejan la forma en que cada uno murió. Una marca en el cuello de la niñera y otra atravesando el cuerpo del sacerdote. Para su asombro, descubre que cuando se fotografía a sí mismo, aparece con una marca similar en su cuello, por lo que se pone en contacto con Robert. Kate se dedica a investigar sobre la base de lo que dijo Brennan antes de morir y descubre una profecía sobre el nacimiento del anticristo, la cual se puede interpretar como que será el hijo de un dignatario poderoso como Robert y que crecerá para convertirse en un líder mundial de gran influencia. Robert se muestra incrédulo ante semejante tesis, pero decide investigar el origen de su hijo y junto a Kate viaja para recoger antecedentes del nacimiento de Damien. Ambos llegan al hospital de Roma donde nació, pero descubren que los archivos de maternidad fueron destruidos en un incendio. Robert y Kate visitan al padre Spileto tras enterarse de que ahora vive en un monasterio. Este se encuentra mudo y con la mitad de su cuerpo quemado, ya que sobrevivió al incendio. Aún así logra darse a entender y revela el lugar donde fueron enterrados la madre de Damien y el hijo de Robert. Por lo que ambos hombres viajan al cementerio. Al exhumar la tumba del niño, descubren los huesos de su legítimo hijo, con señales de haber sido asesinado intencionalmente. Y en la tumba de la madre, descubren el esqueleto de un chacal hembra. Las pistas los llevan a creer que Damien es el anticristo. Mientras Robert está de viaje, Catherine se recupera en el hospital de sus heridas. Sin embargo, muere arrojada desde una ventana, cayendo sobre una ambulancia por mano de la señora Baylock, quien en realidad siempre ha sido una seguidora del demonio, enviada a proteger al niño.
Robert y Kate viajan a Israel para hablar con un arqueólogo que sabe cómo detener al anticristo. Este les informa que Damien será el anticristo si tiene una marca de nacimiento que se asemeja a 3 seises. Posteriormente, Robert descubre que la única forma de matar a Damien es llevarlo a tierra consagrada y apuñalarlo con las 7 dagas de Megido. A pesar de todo, rehúsa acabar con él y se deshace de las dagas. Esto provoca una discusión con Kate, quien decide ser él quien asesine a Damien antes de que también lo mate a él. En esos momentos, una lámina de vidrio cae desde un camión y lo decapita. Horrorizado por las muertes de Kate y Catherine, Robert recupera las dagas y viaja a Inglaterra, decidido a salir de dudas antes de tomar una decisión. Por ello, revisa la cabeza de Damien y descubre bajo su cabello la marca de la bestia. La señora Baylock intenta matar a Robert, pero este logra acabar con ella. Robert abandona su casa con Damien para darle fin en Tierra Santa. Cuando está a punto de lograrlo, Robert recibe un disparo y muere. Tras el entierro de Robert y Catherine, Damien es puesto bajo la tutela del presidente de los Estados Unidos, quien era amigo de Robert. Mientras están en el funeral, Damien mira la cámara y sonríe. Debe morir, señor Thorne. Me verá en el infierno, señor Thorne. Junto con La Semilla del Diablo y El Exorcista, es una de las pocas producciones cuya calidad trascendió el género de terror sobrenatural. Años después tuvo 3 secuelas y 30 años después se produjo una nueva versión, estrenada el 6 del 6 del 2006, en medio de una sonora campaña por coincidir con la fecha del anticristo. La Profecía, una de las cintas malditas de Hollywood. Cuando se habla de las mejores películas de terror de todos los tiempos, La Profecía ocupa uno de los puestos más importantes. Y es que este film, dirigido por Richard Donner y protagonizado por Gregory Peck, Lee Remick y Harvey Stephens, no solo consiguió entregarnos la mejor historia que se ha hecho hasta la fecha sobre el anticristo, sino que también reunió los elementos necesarios de una gran cinta del género. El hombre lobo en la antigüedad clásica, los primeros mitos de licantropía. Los hombres lobo tuvieron su auge durante la Edad Media, periodo en el que se instalaron definitivamente en la tradición popular. Sin embargo, la antigüedad clásica también los conoció, aunque con cualidades un tanto distintas. El licántropo de la antigüedad puede definirse como toda persona que se convierte en hombre lobo, ya sea empleando medios mágicos o bien como castigo divino. La licantropía era apenas una de las variables de las metamorfosis habituales con las que los dioses castigaban a los hombres. De hecho, ni siquiera era la más común, siendo la cuantropía, hombre perro, y la boantropía, hombre vaca, las más habituales. En la antigua Grecia, los lobos tuvieron una fuerte presencia en los mitos, así como los nórdicos tenían a sus berserkers, y en África abundaban las metamorfosis de hombres en hienas. Los griegos imaginaron un amplio abanico de posibilidades para la licantropía. El poeta Marcellus Decide aventura que la licantropía es una enfermedad que se propaga con especial virulencia durante el comienzo de año, más precisamente en febrero.
y la asocia con aquellas personas proclives a vivir en las cercanías de los cementerios, donde comparten los hábitos de los perros. Virgilio sostiene, el mismo Meris me dio estas hierbas y estos venenos, recogidos en el Ponto, donde nacen en grandísima abundancia. Muchas veces con ellos he visto a Meris convertirse en lobo y vagar por las selvas. Muchas veces le he visto sacar los espíritus de los hondos sepulcros y trasladar de una parte a otra a los sembrados. Anteriormente, Heródoto comentó, parece que los Nebris son hechiceros, porque una vez en el año andan bajo la forma de lobos durante varios días, tras lo cual regresan a su forma original. Pomponio Mela añade, no hay un tiempo fijo para cada Neurian en el que cambiar, si así lo desean, en lobos y de vuelta a su condición anterior. Pero quizás la historia antigua más notable acerca de los hombres lobo la proporciona Ovidio, puntualmente la historia de Licaón, rey de Arcadia, que para probar su audacia engañó a los dioses durante un banquete y les dio de comer carne humana. Como castigo, Zeus lo condenó a convertirse en lobo. Así relata Ovidio aquella lobuna metamorfosis. En vano trató de hablar. Desde ese preciso instante sus mandíbulas se ensancharon y lanzaron espuma. Tenía sed, una sed atroz, pero solo de sangre, y se cebó en los rebaños. Sus ropas se transformaron en pelos, sus miembros en fuertes patas. Un lobo cuyas facciones aún conservan rasgos humanos, aunque sus ojos brillan salvajemente, reflejos de ira. Plinio, notablemente crédulo, también retrató a otro hombre lobo clásico de la antigüedad, más precisamente Evantes, que en las fiestas de Júpiter en Arcadia comió carne humana. Víctima de esa locura pasajera, se transformó inmediatamente en licántropo. Júpiter se apiadó de Evantes y le propuso que si no probaba carne humana durante 9 años, regresaría a su forma habitual. Plinio no finaliza la historia, pero Agriopa comenta que Evantes fue de hecho una especie de hombre lobo vegetariano durante 9 años. Pasado ese lapso, regresó a su forma humana e incluso participó con gran éxito en los Juegos Olímpicos. Repasemos ahora otra gran historia de hombres lobo de la antigüedad, esta vez de la mano del ácido Petronio. Mi señor decidió ir a Capua a intercambiar ropa vieja. Audaces como la muerte partimos al amanecer. La luna brillaba como el sol cuando llegamos y mi señor empezó a conversar con las estrellas y me sentí desfallecer cuando se convirtió en lobo. Se lanzó a los bosques y yo corrí a casa, donde se hablaba de un poderoso lobo que había masacrado a los animales. Alguien logró alcanzarlo con su lanza, pero no pude verlo. Pasé todo el día asistiendo a mi señor, herido en las costillas, en su cama. Lo cierto es que convertirse en lobo en la antigüedad clásica no era algo inusual y mucho menos increíble. Los dioses también participaban activamente en toda clase de metamorfosis. Zeus, por ejemplo, se transformó en toro y en cisne, casi siempre para conquistar el corazón de una mortal. Hécuba se convirtió en una perra, Acteón en ciervo, y hasta los compañeros de Ulises se transformaron en cerdos, mientras las robustas hijas de Preto correteaban por los campos, convertidas en vacas. Posteriormente, San Agustín y Apuleyo delataron la existencia de cierto ungüento mágico capaz de transformar a los hombres en animales. Este mito tradicional de Arcadia se propagó a la Edad Media, haciendo de aquel ungüento una especie de cosmético que las brujas utilizaban para transformarse en lobas. Si hablamos de hombres lobo en la antigüedad clásica, hay que establecer su región principal, Arcadia, donde el mito se explica de la siguiente manera. Los nativos de Arcadia eran pastores y por lo tanto sufrían a menudo los ataques de los lobos.
Además de combatirlos con armas convencionales, se cree que habían establecido una especie de ritual mediante el cual sacrificaban a un muchacho a las jaurías de los lobos. Este deshonroso hábito, recordado oscuramente en las leyendas, habría engendrado el mito de Licaón, quizás el primer licántropo de los mitos griegos, pero también de Amón, aquel misterioso hombre lobo enamorado. El hombre lobo en la antigüedad clásica. Lord Byron, el primer vampiro moderno. La idea del vampiro que acecha a virtuosas señoritas hasta beber ese fluido profano, como si se tratara de un nutritivo manantial del infierno, comenzó con Lord Byron. El renacimiento de los vampiros como seductoras figuras aristocráticas, casi siempre decadentes, en un plano social más alto que sus modestos ancestros, de orígenes folclóricos como los ghouls y otros engendros necrófagos, se debe exclusivamente a Lord Byron y al héroe byroniano que él mismo creó y en cierta medida vivió. Lord Byron hizo la misma conexión entre su propio arquetipo del héroe y el vampiro en su largo poema El Giaour de 1813, en el que además demuestra una profunda familiaridad con las razas de vampiros del folclore griego. El Giaour es a todas luces un punto intermedio entre los antiguos y balbuceantes hematófagos y el vampiro moderno. Es un hombre violento, un paria social y ha sido maldecido. Ataca únicamente a su propia familia, no a doncellas indefensas, y finalmente queda privado de la vida en el más allá. El Giaour también manifiesta algunas cualidades del héroe byroniano que volveremos a encontrar una y otra vez en el vampiro moderno. Porta la complejidad de una figura romántica, su dolor, su angustia, su potencial para el bien, a pesar de ser una abominación, su dignidad humana y sobre todo un resignado dominio sobre su sufrimiento, lo cual lo reviste de una especie de grandeza divina. Estas cualidades nacieron con Lord Byron y dieron inicio al mito del vampiro moderno. El propio Lord Byron se convirtió en el modelo de vampiros posteriores debido a su conexión con la famosa noche en Diodati, Ginebra, en el verano de 1816, que también dio luz al Frankenstein de Mary Shelley. Por entonces, Lord Byron escribió un cuento inconcluso titulado El entierro. Más tarde, su antiguo amigo John Polidori, que también participó de la tertulia, reescribió descaradamente la historia y la completó, reemplazando al protagonista original con una imagen despectiva del propio Lord Byron como un vampiro atractivo, seductor, pero malvado. El relato de John Polidori, el vampiro, inicialmente se atribuyó su autoría a Lord Byron, menudo revés para el rencoroso Polidori. Aunque el protagonista del escrito de Lord Byron, Darvel, nunca es identificado como un vampiro, algunas alusiones dejan en claro que esta era la intención de la historia. Darvel tiene muchas de las características del Giaour y por lo tanto también de los vampiros modernos. Se lo describe como un hombre mayor, proveniente de una antigua familia, de temperamento mórbido e impulsado por cierto halo de misterio. Cualquier similitud con la personalidad del Drácula de Bram Stoker no es casualidad. En este punto queda claro que Lord Byron entendía perfectamente la conexión entre la leyenda del vampiro y las antiguas deidades de la vegetación y la fertilidad, algo que se ha perdido irreparablemente en la evolución del mito literario. La primera vista de ese entendimiento aparece temprano en El entierro.
Darbel y el joven narrador llegan a un desolado cementerio turco cerca de las ruinas del templo de Artemisa en Éfeso, donde era adorada como una diosa de la fertilidad. Darbel revela que ha ido hasta allí para morir y muere efectivamente cuando observa una cigüeña llevando una serpiente en el pico. Darbel le ordena al narrador que lo entierre donde se encuentra la cigüeña. Recordemos que tanto estas aves como las serpientes están asociadas tradicionalmente con el ciclo de la vida y la muerte. No solo las cigüeñas regresan al mismo nido cada verano, sino que durante mucho tiempo se las ha asociado con el anuncio de la llegada de un bebé. Es decir que Lord Byron, que conocía ampliamente la cultura romana y griega, debe haber sido consciente de que las serpientes, debido a su aparente capacidad de regeneración, fueron consideradas como un símbolo no solo de fertilidad, sino también de curación e inmortalidad. Esta imagen del retorno cíclico queda representada en el anillo que Darbel le entrega al narrador. En el 9º día del mes debes arrojar este anillo a los manantiales de sal que desembocan en la bahía de Eleusis. Al día siguiente debes esperar en las ruinas de Ceres. Ceres es el equivalente romano de Demeter, la diosa griega de la vegetación y la fertilidad. Eleusis fue el lugar de celebración de los grandes misterios de Demeter, que duraban 9 días, conmemorando la búsqueda de Demeter de su hija Perséfone, cuando ésta fue secuestrada por Hades para ser la reina del inframundo. Los misterios de Demeter, entonces, celebraban el regreso cíclico de Perséfone desde el inframundo y el consiguiente renacimiento de la vegetación. En su adaptación del fragmento de Lord Byron, Polidori completa el vínculo entre el vampiro y el héroe de Byron al renombrar a su personaje principal, Darbel, en Lord Ruthven, porque ese era el nombre que Lady Caroline le había puesto a Lord Byron en su novela Glenarvon, donde la autora lo retrata como un frío e impiedoso seductor de virtuosas doncellas. Por un lado, estableciendo de algún modo los parámetros del vampiro moderno en términos de depredador sexual, y por el otro, contribuyendo a la imagen pública de Lord Byron, que ya era considerado un inescrupuloso seductor. Pero Polidori, que por rencor odiaba a Lord Byron, también menosprecia su alter ego literario, Lord Ruthven, de modo tal que su adaptación de El entierro omite las alusiones míticas que asocian al vampiro con las diosas de la vegetación y la fertilidad, con excepción de un detalle también oportuno para el desarrollo del vampiro moderno. Lord Ruthven renace a la luz de la luna. La imagen de la serpiente se repite en la versión de Polidori, pero solo como una metáfora del engaño y la astucia de Lord Ruthven, pero no en términos mitológicos, y quizás para darle mayor énfasis al poder casi hipnótico que el personaje ejerce sobre Auri, el narrador de la historia, en quien podemos encontrar al propio Polidori. Superficialmente, el vampiro de Polidori sirve como advertencia sobre los peligros de entablar una amistad con hombres fascinantes pero malvados como Lord Byron. Pero al abstenerse de proporcionar asociaciones entre el vampiro y el mito, Lord Ruthven es despojado de su verdadera identidad. Sin embargo, lo que queda de él en esta versión, su atractivo personal, su poder sobre las mentes de los demás y su porte aristocrático es suficiente como para perfilar las características del vampiro moderno. De este modo, la historia de Polidori estableció al vampiro como una especie de antihéroe cuyas diabólicas intenciones quedan ocultas bajo un aspecto encantador. Sin embargo, sin el conocimiento público de que Lord Ruthven era en realidad una representación de Lord Byron, y todos lo sabían, de ahí el éxito de la historia. El mito de los vampiros literarios nunca se habría desarrollado tal como lo conocemos.
cierto imaginar a Lord Byron arrepintiéndose de sus pecados. Se equivoca, Mary. Me arrepiento de todos los pecados que todavía no he podido cometer. La novena puerta. Todas las explicaciones que he visto y leído en YouTube y en foros profundizan en el simbolismo ocultista, filosófico y religioso de la película, pero no logran dar un resumen práctico de la trama. Entonces, ¿qué sucede realmente? Por lo que entiendo, Corso cumple involuntariamente el ritual, mantiene relaciones con una bruja y luego se encuentra con Satanás en el reino de las sombras, o algo así. Es posible, pero vamos a tratar de explicarlo, entendiendo la película. La novena puerta cuenta la historia de Dean Corso, un especialista de libros raros que es contratado para encontrar 2 copias auténticas de las 9 puertas del reino de las sombras, un libro que supuestamente puede invocar al diablo. La búsqueda de Corso lo lleva a un peligroso viaje por Europa, donde se ve envuelto en un misterio lleno de engaños y fuerzas sobrenaturales, descubriendo que el libro y sus grabados son la clave para abrir la novena puerta al reino de las sombras. El adinerado coleccionista de libros, Boris Balkan, contrata a Corso, un vendedor de libros antiguos con escrúpulos, para encontrar las 2 copias restantes de las 9 puertas del reino de las sombras, escritas en el siglo XVII. Corso viaja a Europa, comenzando en Toledo, España, para comparar el libro de Balkan con las otras copias. En su camino se encuentra con la viuda del anterior propietario, Lyanna Telfair, quien intenta recuperar el libro, y luego con la misteriosa mujer de ojos verdes que lo acompaña en su aventura. Se revela que el libro original fue escrito por Aristide Torquia, un ocultista que fue quemado en la hoguera por la Inquisición. Las copias del libro no son iguales y las únicas auténticas que contienen los grabados que importan se confiaron a un culto secreto llamado la Serpiente de Plata. Corso se da cuenta de que los grabados son la clave para el ritual. Viaja a un castillo remoto donde Balkan está a punto de realizar el ritual final. Corso llega justo a tiempo para presenciar el ritual de Balkan y la aparición de la mujer de ojos verdes, que parece ser una entidad demoníaca o un ser del reino de las sombras. Corso, con el conocimiento que ha adquirido, se convierte en el que finalmente abre la novena puerta, entrando en ella y encontrando el reino de las sombras. De las 3 copias supervivientes de las 9 puertas del reino de las sombras, se cree que solo una es auténtica. En realidad, es probable que todas lo sean, o que todas sean falsificaciones mezcladas. Pero lo importante son los grabados que hay en su interior y que se han dividido entre los 3 libros. Todos los grabados auténticos están firmados con las siglas Lucifer. Después de adquirir todos estos, Balkan, el empleador de Corso, intenta completar el ritual para invocar al diablo, pero este falla. Resulta que el noveno grabado, aunque firmado con las siglas, era una falsificación producida por los 2 hermanos restauradores de libros que habían sido los propietarios originales de la copia de Telfair. La mujer de ojos verdes, el ángel caído, deja una nota en su coche diciéndole a Corso que vuelva a visitar a los hermanos. Mientras está allí, accidentalmente descubre el último grabado auténtico. No recuerdo que se explicara por qué falsificaron el último grabado, pero supuse que era para evitar que nadie realizara el ritual. La última
última toma de la película es de Corso volviendo al castillo, donde Balkan realizó el ritual fallido, pero ahora con los 9 grabados auténticos. Las puertas del castillo se abren de par en par con una luz blanca cegadora, lo que implica que Corso ha completado con éxito el ritual y ahora está pasando por la 9ª puerta. Corso está completamente embrujado por el poder ritual. Su cara es una mezcla de lujuria, miedo y fascinación. La enigmática figura de la chica, una revelación sobrenatural. Uno de los personajes más enigmáticos y cruciales de la película es la chica, interpretada por Emmanuel Segner. Aparece misteriosamente en la vida de Dean Corso desde el inicio de su viaje, ofreciéndole ayuda de forma enigmática y a menudo salvándolo de situaciones peligrosas. Su presencia es etérea, casi fantasmal, y su origen y verdadera naturaleza permanecen velados durante gran parte de la trama. Sus ojos en particular poseen una cualidad hipnótica y sobrenatural, a menudo descritos como de color verde brillante, que parecen reflejar un conocimiento profundo y antiguo. Pero entonces, ¿quién es realmente la chica? La película sugiere fuertemente que la chica es una entidad sobrenatural, posiblemente el diablo mismo o una de sus manifestaciones. Su apariencia en el 9º grabado como la ramera de Babilonia, sus ojos cambiantes, su conocimiento sobre los grabados y su capacidad para aparecer y desaparecer a voluntad la posicionan como una figura demoníaca o un emisario del infierno. Ella es la verdadera guía de Corso hacia la 9ª puerta. Pero también queremos saber qué representa el 9º grabado auténtico. Este 9º grabado es la pieza final del rompecabezas. Representa a la chica montando una bestia, similar a la descripción de la ramera de Babilonia en el Apocalipsis. Simbólicamente es la culminación de la búsqueda, la revelación de la verdadera identidad de la chica y la llave final que permite a Corso completar el ritual y presumiblemente abrir la 9ª puerta. Es la imagen que sella el destino de Corso. Pero preguntémonos también qué sucede exactamente al final con Dean Corso. Dean Corso, con el 9º grabado auténtico, regresa al castillo. Una luz blanca cegadora lo envuelve y la película termina. Pero este final es ambiguo. Podría significar que ha cruzado un portal real al infierno, que ha obtenido poderes sobrenaturales y que se ha transformado en un ser demoníaco, o que su mente se ha abierto a una nueva realidad, aceptando la existencia de lo sobrenatural. Es una puerta a lo desconocido para el personaje y para el espectador. El profanador de tumbas, de Robert Louis Stevenson. En una taberna del pueblo de Debenham, un anciano solitario y misterioso, adicto a la bebida, se reúne cada tarde con sus habituales compañeros de copas. Una noche de invierno, la llegada inesperada de un médico londinense, el Dr. Fairlane, provoca en el anciano una reacción violenta que desconcierta a todos. El encuentro entre ambos sugiere que comparten un oscuro secreto vinculado a macabras prácticas de su juventud. No se oía más ruido que el que ellos hacían al pasar y el de la incesante y estridente caída de la lluvia. Todo era oscuro como boca de lobo. Aquí y allá, la blancura del portal de un vallado o una piedra blanca en una tapia guiábanles durante un trecho, pero la mayor parte del tiempo fueron rastreando su ruta.
al paso, casi a tientas y a través de la oscuridad, camino de su solemne y aislado destino. Al pasar cerca del cementerio, perdieron toda visibilidad y les fue preciso encender un fósforo e iluminar de nuevo uno de los dos faroles del birlocho. Así, bajo el gotear de los corpulentos árboles y rodeados de altas y movedizas sombras, alcanzaron la escena de su profanador trabajo. Ambos eran duchos en tal quehacer y sabían manejar la pala. Apenas habían empleado, pues, 20 minutos en la tarea, cuando su esfuerzo fue premiado por un sordo golpear sobre la tapa del ataúd. El doctor, que se había lastimado la mano con una piedra, la tomó y la echó a lo lejos, por encima de su cabeza. La sepultura en la cual estaban de pie, y cuyo nivel ahora casi les llegaba a la altura de los hombros, estaba situada al extremo de la explanada del Camposanto. Habían instalado el farol contra un árbol para iluminarse mejor durante la operación y al borde mismo de la pendiente que descendía hasta el arroyo. La casualidad hizo que aquella piedra, lanzada sin tino, diese en el blanco. Oyeron un estallido de cristales rotos. Sobre ambos se hizo la noche más absoluta. Unos sonidos, alternativamente apagados y estridentes, fueron siguiendo el rodar del farol y su último topetazo contra algún árbol. Unas piedras que el farol había desprendido en su caída le siguieron, dando tumbos hacia las profundidades del valle, y luego el silencio, como la noche, prosiguió de nuevo su ritmo, y por más que ambos hombres aguzaron el oído en aquella absoluta oscuridad, nada más pudo oírse, solo la lluvia recia sobre millas y millas de campaña abierta. Tan cercanos estaban al término de su aborrecible tarea que juzgaron mejor completarla, aunque fuera a oscuras. Se exhumó el ataúd, metieron el cadáver en el mojado saco y entre ambos le llevaron al birlocho. Después de tomar el caballo, anduvo a tientas, rozando tapias y malezas, hasta alcanzar un camino más ancho, no lejos de Faisertrist. Allí percibíase una irradiación tenue y difusa que para ellos vino a ser como la luz del sol. Guiados por leves destellos, pusieron el caballo al trote y echaron a correr animosamente en dirección a la ciudad. El pavoroso Necronomicon del enloquecido árabe Abdul al-Red. El Necronomicon. El Necronomicon es un grimorio ficticio ideado por el escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft, maestro de la literatura de terror y ciencia ficción. Este libro es mencionado por primera vez en el cuento La ciudad sin nombre, donde también se indica que su autor fue el árabe loco Abdul al-Red, un seudónimo empleado por Lovecraft desde su infancia. ¿Pero qué dice el Necronomicon? El Necronomicon es descrito como un libro de saberes arcanos y magia ritual, cuya lectura provoca la locura y la muerte. En los cuentos de Lovecraft y sus continuadores aparece como un registro de fórmulas olvidadas que permiten contactar con unas entidades sobrenaturales de un inmenso poder, los antiguos. Quizás la cita más famosa del Necronomicon sea esta: no está muerto lo que yace eternamente y con eones extraños, incluso la muerte puede morir. En 1927, Lovecraft escribió una breve nota sobre la autoría del Necronomicon y la historia de sus traducciones, que fue publicada en 1938, tras su muerte, como una historia del Necronomicon. Según esta obra, el libro fue escrito con el título El rumor de los insectos por la noche.
rumor que en el folclore arábigo se atribuye a demonios como los jinns y los ghouls. Alrededor del año 730 a.C., el poeta loco visitó las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis y pasa 10 años en la soledad del gran desierto que se extiende al sur de Arabia. Se dice que este desierto está habitado por espíritus malignos y monstruos tenebrosos. Todos aquellos que aseguran haber penetrado en sus regiones cuentan cosas extrañas y sobrenaturales. Durante los últimos años de su vida, el poeta loco vivió en Damasco, donde escribió el Necronomicon. Se cuentan además muchas cosas sobre su locura. Pretendía haber visto la famosa ciudad de los pilares y haber encontrado bajo las ruinas los anales secretos de una raza más antigua que la humanidad. Adoraba a unas desconocidas entidades a las que llamaba Yog-Sothoth. Cthulhu. Abdul al-Azred murió a plena luz del día, devorado por una bestia invisible. El Necronomicon tuvo una rápida difusión entre los filósofos y hombres de ciencia de la Baja Edad Media. Sin embargo, los horrendos sucesos que se producían en torno al libro hicieron que la Iglesia Católica lo condenara en el año 1050. En el año 1228, Olaus Wermous tradujo el libro al latín, en la que es la versión más famosa, pues aún quedan algunos ejemplares de ella, mientras que los originales, árabe y griego, se creen perdidos. A pesar de la persecución, se realizaron distintas impresiones en España y Alemania durante el siglo XVII. Supuestamente se conservarían 4 copias completas, una en la biblioteca de Widener de la Universidad de Harvard dentro de una caja fuerte. Una copia del siglo XV estaría en la Biblioteca Nacional de París. Otra de estas copias en la Universidad de Miskatonic, en la inexistente ciudad de Arkham, Massachusetts, y otra en la Universidad de Buenos Aires. El Necronomicon nos recuerda a una época en la que los libros podían ser mortales, donde seres nocturnos plasmaban en sus páginas los arcanos de un saber siniestro, pero sobre todo que el conocimiento de ciertos secretos, celosamente guardados por las aguas y el tiempo, no deben ser examinados impunemente. Algunas teorías sobre su naturaleza real. Los 3 pilares en los que se apoya la posibilidad de que el Necronomicon sea verdadero son, en definitiva, Howard Phillips Lovecraft, Aleister Crowley y John Dee. John Dee fue un apasionado coleccionista de libros malditos y dueño de una de las bibliotecas más grandes de su tiempo, repleta de obras extrañas, incluso perdidas, acerca del esoterismo y el ocultismo. Por otro lado, también tenía fuertes vínculos con la realeza. De hecho, trabajaba como espía para la reina de Inglaterra, además de ser uno de los eruditos más impresionantes en el arte del cifrado de textos. Esto lo coloca en una posición privilegiada para obtener libros desde cualquier rincón del mundo. Para que esta teoría resulte verosímil, primero debemos olvidarnos del Necronomicon en términos de libro físico, sino más bien una obra etérea que se reescribe constantemente a través de sus intérpretes. Howard Phillips Lovecraft creó al Necronomicon basándose en sus sueños. Aleister Crowley afirmó que su libro fundamental, el Libro de la Ley, le fue dictado por una entidad llamada Aiwass. Del mismo modo, John Dee sostuvo que el Libro de Enoch le fue sugerido por potencias angélicas, quienes de hecho le enseñaron el lenguaje de los ángeles. Si mezclamos estas 3 visiones, observamos que cada una de ellas
nos ofrece testimonios similares sobre criaturas anteriores a la humanidad, notablemente voraces, que fueron expulsadas de la realidad que conocemos. Howard Phillips Lovecraft menciona a Cthulhu, Dagon, Nyarlathotep. Aleister Crowley hace lo propio con Babalón y Hur. John Dee nos habla de Choronzón y los Nephilim. Todos estos seres gobernaron a los hombres, pero fueron vencidos en el pasado, aunque todos aguardan pacientemente el retorno de sus reinos. Aquellos que avalan la teoría del Necronomicon real afirman que en la obra combinada de estos tres hombres, en definitiva, se encuentra la matriz del original. Las 13 puertas del Necronomicon. En el libro de ocultismo del investigador Donald Tyson, dedicado a descifrar los misterios del gran libro maldito de Lovecraft, este conjetura que existen 13 puertas de acceso a las realidades inconcebibles del Necronomicon del árabe loco Abdul al-Azred. Estas 13 puertas desembocan en reinos imposibles, a los cuales se accede a través de la locura o los sueños, tal como lo hiciera el propio Lovecraft en su ciclo lírico. Donald Tyson no solo se jacta de haber hallado las 13 entradas a estos planos de existencia, sino de poseer las 13 llaves que le permiten al iniciado participar de sus misterios. Allí encontramos prácticamente toda la creación de Howard Phillips Lovecraft, principalmente los mitos de Cthulhu, sueños lúcidos, viajes por universos paralelos, proyección astral y fenómenos paranormales se acumulan en las 13 puertas del Necronomicon. Esta mitología ya fue utilizada para organizar un sistema de creencias conocido como la Orden Tifoniana, la cual considera al Flaco de Providence como su profeta principal. Esta corriente no solo encuentra magníficas piezas de ficción en los relatos de Howard Phillips Lovecraft, sino más bien una serie de signos, de señales, de mensajes codificados emitidos por seres interdimensionales que el maestro de Providence captó de algún modo y tradujo en ficciones acabadas. La orden fue fundada por Kenneth Grant como derivado de la Orden de Templi Orientis. La Orden Tifoniana considera que es posible invocar a los antiguos, quienes serían en realidad entidades extraterrestres, extradimensionales, de naturaleza biológicas y cuya agenda está más allá de la comprensión humana. La Orden Tifoniana considera que las pesadillas de Howard Phillips Lovecraft son la traducción de un lenguaje y una historia anteriores a la humanidad, incluso a nuestro sistema solar, y que los mitos de Cthulhu y esencialmente su acercamiento al horror cósmico son un intento de llevar al plano mental un universo mucho más complejo de lo que pensamos. Contenía toda una retahíla de estremecedoras amenazas contra la paz y el bienestar del mundo. El Dr. Hermitage fue traduciendo mentalmente esas páginas que rezaban de este modo. Tampoco debe pensarse que el hombre es el más antiguo o el último de los dueños de la Tierra, ni que semejante combinación de cuerpo y alma se pasea sola por el universo. Los ancianos eran, los ancianos son y los ancianos serán, no en los espacios que conocemos, sino entre ellos. Se pasean serenos y primigenios e invisibles a nuestra vista. Yog-Sothoth conoce la puerta. Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la puerta. Pasado, presente y futuro, todo es uno en Yog-Sothoth. Él sabe por dónde entraron los ancianos en el pasado y por dónde volverán a hacerlo cuando llegue la ocasión. Los hombres perciben a veces su presencia por el olor que despiden, pero ningún ser humano puede ver su semblante,
salvo únicamente a través de las facciones de los hombres engendrados por ellos. Y son de las más diversas especies, difiriendo en apariencia desde la mismísima imagen del hombre hasta esas figuras invisibles o sin sustancia que son ellos. Se pasean inadvertidos y pestilentes por los solitarios lugares donde se pronunciaron las palabras y se profirieron los rituales. Sus voces hacen tremolar el viento y sus conciencias trepidar la tierra. Doblegan bosques enteros y aplastan ciudades, pero jamás bosque o ciudad alguna ha visto la mano destructora. Kadat los ha conocido en los páramos helados, pero ¿quién conoce a Kadat? En el glaciar desierto del sur y en las sumergidas islas del océano se levantan piedras en las que se ve grabado su sello. Pero ¿quién ha visto la helada ciudad hundida o la torre secularmente cerrada y recubierta de algas y moluscos? El gran Cthulhu es su primo, pero solo difusamente puede reconocerlos. Subnigurat, por su insano olor los conoceréis. Su mano os aprieta las gargantas, pero ni aún así los veis. Y su morada es una misma, con el umbral que guardáis. Yog-Sothoth es la llave que abre la puerta por donde las esferas se encuentran. Aguardan pacientes y confiados, pues saben que volverán a reinar sobre la tierra. Articuló unos incoherentes fragmentos que evidentemente procedían del Necronomicon, el abominable libro cuya búsqueda iba a costarle la muerte. Los fragmentos, tal como los recuerda Hermitage, rezaban así poco más o menos. Ka Bug-Sohoch Yog-Sothoth. El horror se desató en el transcurso de la noche del 9 de septiembre. Los ruidos de la montaña habían sido muy intensos aquella tarde y los perros ladraron con fenomenal estrépito durante toda la noche. Quienes madrugaron el día 10 advirtieron un peculiar hedor. Hacia las 7 de la mañana, Luther Frown, el mozo de la granja de George Corey, estaba aterrado de espanto. Sin cesar de jadear, Luther trató de balbucir lo que había visto a Mrs. Corey. Arriba en el camino que hay por encima del barranco, es como si hubiese caído un rayo. Todos los matorrales y arbolillos del camino han sido segados como si toda una casa les hubiera pasado por encima. Y eso no es lo peor. Hay tremendas huellas circulares tan grandes como si hubiese pasado un elefante por allí. Y el olor era irresistible, igual que el que se respira cerca de la vieja casa de los Wheatley. Mrs. Corey se puso a telefonear a los vecinos, con lo que empezó a cundir el pánico. Cuando llamó a Sally Sawyer, ama de llaves en la granja de Seth Bishop, siendo esta la finca más próxima, le tocó escuchar en lugar de hablar, pues el hijo de Sally, Chauncey, había subido por la ladera en dirección a la casa de los Wheatley y bajó aterrado de espanto tras echar una mirada a la granja y al pastizal, donde habían pasado la noche las vacas de los Bishop. Chauncey acaba de regresar despavorido y casi no podía hablar del miedo que traía. Dice que la casa entera del viejo Wheatley ha volado por los aires, como si hubiese estallado una carga de dinamita en su interior. Apenas queda otra cosa que el suelo de la planta baja, pero está enteramente cubierto por una especie de sustancia viscosa que huele horriblemente, y en el corral hay una
pesadillas espantosas. Chauncey cree que el gran sendero aplastado se dirigía hacia el camino del barranco que lleva al pueblo. Créame lo que le digo, Mrs. Corey. Hay algo suelto por ahí que no me sugiere nada bueno. Y pienso que Wilbur Wheatley, que tuvo el horrendo fin que se merecía, está detrás de todo esto. No era un ser enteramente humano. El viejo Wheatley debía estar criando algo aún menos humano que él. Siempre ha habido seres invisibles merodeando en torno a Dunwich. La tierra estuvo hablando anoche y hacia el amanecer, Chauncey oyó a las chotacabras en el barranco de Cold Spring. A eso del mediodía, las 3/4 partes de los hombres y jóvenes de Dunwich salieron a dar una batida por los caminos y prados que había entre las ruinas de lo que fuera la finca de los Wheatley y el barranco de Cold Spring, comprobando aterrados con sus propios ojos las grandes y monstruosas huellas. Toda la misteriosa y apestosa desolación que reinaba sobre el lugar, fuese cual fuese el mal que se había desatado sobre la comarca, era seguro que se encontraba en el fondo de aquel enorme y tenebroso barranco, pues todos los árboles de las laderas estaban doblados o tronchados y una gran avenida se había abierto por entre la maleza que crecía en el precipicio. Se percibía un lejano e indefinible hedor en aquel desconocido horror ciclópeo. Aquella noche hacia las 2 de la mañana, los perros despertaron a la familia de Elmer Fry. Se oyó un crujido de madera. Al parecer el ruido procedía del establo y fue seguido al punto por escalofriantes mugidos y pataleos de las vacas. Los perros se pusieron a echar espumarajos por la boca y se acurrucaron a los pies de los miembros de la familia Fry, despavoridos de terror. El dueño de la casa encendió un farol, pero sabía bien que salir fuera al oscuro corral significaba la muerte. Los Fry, apiñados en el salón, no se atrevieron a moverse para nada hasta que no se desvanecieron los últimos ecos, ya muy en el interior del barranco de Cold Spring. Luego, entre los débiles mugidos que seguían saliendo del establo, Selina Fry se acercó tambaleándose al teléfono y difundió a los 4 vientos cuanto sabía sobre la segunda fase del horror. Al día siguiente la comarca era presa de un pánico atroz y podía verse un continuo trasiego de atemorizados y silenciosos grupos de gente que se acercaban al lugar donde se había producido el horripilante acontecimiento nocturno. 2 franjas de destrucción se extendían desde el barranco hasta la granja de Fry. Algunas de las vacas estaban pulverizadas en pequeños fragmentos. El Sawyer propuso ir en busca de ayudar a Cam o a Aylesbury. Por otra parte, el anciano Zebulon Wheatley aventuró que lo mejor sería celebrar rituales en las cumbres montañosas. Sus recuerdos de cantos en los grandes círculos de piedra no tenían nada que ver con lo que pudieran haber hecho Wilbur y su abuelo. La noche se hizo sobre la consternada comarca de Dunwich. En algunos casos, las familias con estrechos vínculos se cobijaron bajo un mismo techo, en medio de la cerrada oscuridad nocturna. A la mañana siguiente, los expedicionarios más madrugadores se horrorizaron al ver de nuevo las monstruosas huellas en el camino que orillaba Sentinel Hill. Fuese lo que fuese aquel horror, podía escalar paredes de roca desnuda, cortadas a pico. Era precisamente allí, en la cumbre de Sentinel Hill, donde los Wheatley solían celebrar sus diabólicas hogueras y entonar sus no menos infernales rituales en las fechas de la víspera de mayo de Todos los Santos. Encima de su superficie podía verse una masa espesa y fétida. Los hombres se miraron unos a otros y dirigieron la mirada hacia abajo. Al parecer el horror había descendido por el mismo sendero por el que había ascendido. La noche del jueves acabó bastante peor. Las chotacabras del barranco no pararon de chirriar
eso de las 3 de la madrugada, todos los teléfonos de la localidad se pusieron a sonar trémulamente. Quienes descolgaron el auricular oyeron a una aterrada voz proferir en tono desgarrador: «Dios mío, socorro», y algunos creyeron escuchar un estruendoso ruido. Pero nadie se atrevió a salir y hasta la mañana siguiente no se supo de dónde procedía la llamada. La verdad se descubrió al cabo de una hora. Un grupo de hombres armados se dirigió a la finca de los Fry, que estaba en la boca misma del barranco. Lo que allí se veía era espantoso. La casa de los Fry se había hundido y entre las ruinas no pudo encontrarse resto alguno, vivo o muerto. Solo un insoportable hedor y una viscosidad bituminosa. La familia Fry había sido por completo borrada de la faz de Dunwich. Tienes que alimentarlo, pero no dejes que crezca demasiado, pues si revienta en pedazos o sale antes de que abras a Yog-Sothoth, no habrán servido de nada todos los esfuerzos. Solo los que vienen del más allá pueden hacer que surte efecto. Solo ellos, los ancianos que quieren volver. El viernes por la mañana, Armitage, Rice y Morgan salieron en automóvil hacia Dunwich. Algo espantoso se cernía sobre aquellas montañas y sobre los profundos y sombríos barrancos de la asolada región. De vez en cuando podía divisarse, recortado contra el cielo, un lúgubre círculo de piedras en las cumbres montañosas. Tienes que alimentarlo. Solo los que vienen del más allá pueden hacer que surta efecto. Solo ellos, los ancianos que quieren volver. Me pregunto cómo seré cuando la tierra haya sido arrasada y no quede ni un solo ser sobre ella. En la tienda de Osborne, los 3 investigadores comprendieron que algo horrible había sucedido. Y pronto se enteraron de la desaparición de la casa y de la familia entera de Elmer Fry. Vieron con sus propios ojos las pavorosas ruinas de la casa, las espantosas huellas dejadas en el corral, el ganado malherido de Seth Bishop y las impresionantes franjas de vegetación arrasada que había por doquier. Durante un buen rato, Armitage se quedó mirando la siniestra piedra en forma de altar que se divisaba en la cima. No se veía a los policías de Aylesbury que se habían personado en el lugar. Habían venido un total de 5 en un coche que se encontró abandonado en el corral de Elmer Fry. El viejo Sam, lívido, apuntó hacia el profundo y rezumante abismo que se abría frente a ellos. «Dios mío», dijo jadeando, «les advertí que no bajasen al barranco». Armitage se encontraba por vez primera frente al horror y su destructiva labor. Pronto caería la noche sobre la comarca, las horas en que la gigantesca monstruosidad salía de su cubil para proseguir sus pavorosas incursiones. Negotium perambulans in tenebris. El anciano bibliotecario se puso a recitar la fórmula mágica que había aprendido de memoria, al tiempo que estrujaba con la mano el papel en que se contenía la otra fórmula alternativa, la cual no había memorizado. Había leído el estremecedor diario de Wilbur y esperaba poder librar al mundo de aquel horror sin que nadie se enterase de la amenaza que se cernía sobre la humanidad entera. A medida que la oscuridad fue haciéndose más densa, los vecinos de Dunwich emprendieron el regreso a casa, ansiosos por encerrarse en su interior. Al despedirse de ellos, apenas albergaban esperanzas de volver a verlos con vida a la mañana siguiente, pues el plan de los investigadores era el de permanecer de guardia en las ruinas de la granja de Fry. Aquella noche se oyó un enorme fragor en las montañas y las chotacabras chirriaron con endiablado estrépito. Pero la tan esperada monstruosidad no se dejó ver.
No cabía duda. Lo que había en el fondo del barranco aguardaba el momento propicio, y Armitage dijo a sus compañeros que sería suicida intentar atacarlo en medio de la oscuridad. El día se levantó gris y desapacible. El aguacero arreciaba por momentos y en la lejanía se oía el fragor producido por los truenos, en tanto que el cielo resplandecía y muy cerca de donde se encontraban se vio caer un rayo, como si directamente se dirigiese al maldito barranco. El cielo se oscureció totalmente y los 3 científicos esperaban que la tormenta, aunque violenta, pasara con rapidez y luego esclareciera. Apenas una hora después, hasta ellos llegó un auténtico babel de voces que se acercaba por el camino. Al poco pudo divisarse un grupo despavorido, integrado por algo más de una docena de hombres que venían corriendo y no cesaban de gritar y hasta de sollozar histéricamente. Uno de los que marchaban a la cabeza prorrumpió a balbucir palabras sin sentido. Vuelve de nuevo, ha salido y se mueve en estos momentos. Que el Señor nos proteja. Sally, la mujer de Seth Bishop, dijo que una especie de ruido acorchado, parecido a las pisadas de un elefante, se dirigía hacia la casa. Luego dijo que un olor espantoso se metió de repente por todos los rincones y que su hijo Chauncey no cesaba de gritar que el olor era idéntico al que había en la granja de los Wheatley el lunes por la mañana. Y a todo esto, los perros no paraban de lanzar horribles aullidos y ladridos. De repente Sally pegó un fenomenal grito y dijo que el cobertizo que había junto al camino se había derrumbado como si la tormenta se lo hubiese llevado por delante. Todos escuchábamos con atención y a través del hilo escuchábamos el jadeo de multitud de gargantas pegadas al teléfono. De repente Sally volvió a proferir un espantoso grito y dijo que la cerca que había delante de la casa acababa de derrumbarse. Luego todos los que estaban pegados al hilo oyeron chillar a Chauncey y al viejo Seth Bishop, y Sally decía que algo enorme había caído encima de la casa. No un rayo ni nada por el estilo, sino algo descomunal que se abalanzaba contra la fachada, aunque no se veía nada a través de las ventanas. Y luego Sally lanzó un grito estremecedor. ¡Socorro! La casa se viene abajo. Pudimos oír entonces un fenomenal estruendo y un espantoso griterío. Quienes lo escuchamos, sacamos nuestros coches y furgonetas y a continuación reunimos en casa de Corey a todos los hombres sanos y robustos que pudimos encontrar. Hemos venido hasta aquí para que nos aconsejen qué hacer ahora. Creo que hay una posibilidad de acabar de una vez por todas con lo que quiera que sea ese monstruo. Todos ustedes conocen de sobra la fama de brujos que tenían los Wheatley. Pues bien, este abominable ser tiene mucho de brujería y para acabar con él hay que recurrir al mismo procedimiento que utilizaban ellos. He visto el diario de Wilbur Wheatley y he examinado algunos de los extraños y antiguos libros que acostumbraba a leer y creo conocer el conjuro que debe pronunciarse para que desaparezca para siempre. Es invisible, como ya me imaginaba, pero este pulverizador de largo alcance contiene unos polvos que deben hacerlo visible por unos instantes. Es realmente un ser pavoroso, pero aún hubiese sido mucho peor con Wilbur vivo. Nunca llegará a saberse bien de qué se libró la humanidad con su muerte. Ahora solo tenemos un monstruo contra el que luchar. Hay que seguirlo, pues, y la forma de hacerlo es ir a la granja que acaba de ser destruida. ¿Están de acuerdo? Los hombres se movieron inquietos sin saber qué hacer, y Earl Sawyer, apuntando con un dedo por entre la cortina de lluvia que amainaba por momentos, indicó el camino más rápido para llegar a la granja de Seth Bishop. Era un fenómeno realmente singular y así lo apreciaron todos.
Parecía como si en el interior de las montañas estuviera gestándose un estrepitoso fragor, extrañamente acorde con otro fragor que vendría del firmamento. Un relámpago rasgó el aire y los asombrados hombres buscaron en vano los indicios de la tormenta. La salmodia que entonaban los investigadores de Arkham llegaba ahora nítidamente hasta ellos, y Wheeler vio a través del catalejo que levantaban los brazos al compás de las palabras del conjuro. Unas tinieblas violáceas, originadas como consecuencia de un espectral oscurecimiento del azul celeste, se cernían sobre las colinas. Seguidamente volvió a rasgar el cielo un relámpago, y todos creyeron ver como si una especie de nebulosidad se levantara en torno al altar de piedra allá en la lejana cumbre. Los hombres de Danwich se preparaban en medio de una gran tensión para enfrentarse con la imponderable amenaza que parecía rondar en el ambiente. De repente, sin que nadie lo esperara, se dejaron oír unos sonidos vocales sordos, cascados y roncos que jamás olvidarían los integrantes del despavorido grupo. Pero aquellos sonidos no podían proceder de ninguna garganta humana, pues los órganos vocales del hombre no son capaces de producir semejantes atrocidades acústicas. Más bien se diría que habían salido del mismo Averno, si no fuese harto evidente que su origen se encontraba en el altar de piedra de Sentinel Hill. Su timbre horrible, a la par que extremadamente bajo, se dirigía mucho más a lóbregos focos de la conciencia y el terror que al oído. Su forma recordaba, irrefutable aunque vagamente, a palabras semiarticuladas. Eran unos sonidos estruendosos. Los hombres agrupados al pie de la montaña se apiñaron todavía más si cabe y se echaron hacia atrás, como si temiesen que fuera a alcanzarles un golpe fortuito de tal ser invisible. Y con su riqueza y su poder establecerá el reino del mal en la tierra, apoyado directamente por Satanás. Yog-Sothoth, sonaba el horripilante graznido procedente del espacio. Las tres figuras humanas no paraban de agitar los brazos y de hacer extraños gestos, como si la ceremonia del conjuro estuviese próxima a su culminación. De qué lóbregos avernos de terror, propios del diabólico Aqueronte, de qué insondables abismos de conciencia extracósmica, de qué sombría y secularmente latente estirpe infrahumana procedían aquellos semiarticulados sonidos, medio graznidos, medio truenos. Socorro, padre, Yog-Sothoth. Eso fue todo. Los lívidos aldeanos aguardaban en el camino sin salir de su estupor. Al punto hubieron de dar un violento respingo ante la terrorífica detonación que pareció desgarrar la montaña. Un estruendo ensordecedor e imponente. Un único rayo cayó desde el cenit violáceo sobre la piedra altar, y una gigantesca ola de inconmensurable fuerza e indescriptible hedor bajó desde la montaña, bañando la comarca entera. Árboles, maleza y hierbas fueron arrasados por la furiosa acometida, y los despavoridos aldeanos del grupo al pie de la montaña, debilitados por el letal hedor, estuvieron a punto de caer rodando por el suelo. En la lejanía se oía el furioso ladrido de los perros, en tanto que los prados y el follaje se marchitaban cobrando una extraña y enfermiza tonalidad grisáceo amarillenta, y los campos y los bosques quedaban sembrados de chotacabras muertas. Curtis Wheatley comenzaba a volver en sí cuando se vio a los tres hombres de Arkham descender lentamente bajo los rayos de un sol cada vez más resplandeciente e inmaculado. Su semblante era grave y calmado y parecían consternados.
En respuesta a la lluvia de preguntas que cayó sobre ellos, los 3 investigadores se limitaron a sacudir la cabeza y a confirmar un hecho de vital importancia. El monstruoso ser ha desaparecido para siempre, dijo Armitage. Ya no puede volver a existir. Era una monstruosidad y solo en una mínima parte estaba compuesto de materia. Era igual que su padre y una gran parte de su ser ha vuelto a fundirse con aquel en alguna dimensión desconocida, en algún abismo del que solo los más endiablados ritos de la malevolencia humana le permitirían salir tras invocarlo en las cumbres montañosas. La memoria de Curtis le devolvió la horrorosa visión que le había hecho desfallecer. Oh, Dios mío, aquel rostro semihumano era un pulpo, un 100 pies, una especie de araña, pero tenía una cara de forma semihumana y se parecía al brujo Wheatley. Entonces el viejo Zebulon Wheatley, a quien solían venirle a la cabeza antiguos recuerdos, dijo en voz alta: hace 15 años oí decir al viejo Wheatley que un día oiríamos al hijo de Lavinia pronunciar el nombre de su padre en la cumbre de Sentinel Hill. ¿Cómo logró el joven brujo Wheatley llamarle para que acudiera de los espacios? Armitage escogió sus palabras cuidadosamente a la hora de contestar. Era sobre todo una fuerza que no pertenece a nuestro espacio sideral. Una fuerza que actúa, crece y obedece a otras leyes distintas de las que rigen nuestra naturaleza. Seres del exterior, invocados solo por las gentes y cultos más abominables. Y algo de ello puede decirse de Wilbur Wheatley, un ser demoníaco y un monstruo precoz. Su muerte fue una escena de diabólico patetismo. Lo primero que pienso hacer es quemar este maldito diario, y les aconsejo que dinamiten cuanto antes la piedra altar que hay en esa cima y echen abajo todos los círculos de monolitos que se levantan en las montañas. Cosas así son las que atraen a seres como esos. Unos seres a los que iban a dar forma terrestre para que borraran de la faz de la Tierra a la especie humana y arrastraran a nuestro planeta al fondo de algún lugar execrable para quién sabe qué finalidad. Los Wheatley lo criaron para que desempeñara un terrible papel en los monstruosos hechos que iban a acontecer. Creció deprisa y se hizo muy grande por las mismas razones por las que lo hizo Wilbur, pero le superó porque contaba con un componente mayor del exterior. Y es necesario preguntar por qué Wilbur lo llamó para que viniera del espacio. No lo llamó, era su hermano gemelo, pero se parecía más a su padre que a él. El suicidio en el estudio de Robert Bloch se inscribe en el universo de los mitos de Cthulhu a través de algunos libros prohibidos en la biblioteca de James Allington, como el Necronomicon, el de Vermis Mysteris, los ritos negros, y hasta aporta un nuevo volumen a esa biblioteca apócrifa, El culto de los ghouls, del conde de Derlet, cuyo autor claramente hace referencia a Auguste Derlet. Por otra parte, el nombre de Lovecraft aparece ligeramente disfrazado como Lube Kerap, sacerdote de Bast y autor de los ritos negros. Sin embargo, la verdadera fuente de inspiración de Robert Bloch es el clásico de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Comenzamos pues con la narración. El suicidio en el estudio de Robert Bloch. Verlo sentado allí, en la penumbra del estudio, nunca hubiera sugerido lo que realmente era. Los magos de hoy en día no se visten con túnicas cabalísticas de plata y negro, pero en cambio usan batas de color púrpura. No es necesario que sus cejas se junten, que sus uñas crezcan como garras y que sus ojos brillen como llamas. Tampoco andan necesariamente encubiertos, ni son furtivos y viejos.
Este no lo era. Era joven y delgado, casi imperialmente sencillo. Se sentó bajo la luz de la lámpara en la gran habitación, con paneles de roble. Un hombre moreno y apuesto, de unos 35 años de edad. Había poca audacia o malicia visible y poca locura en sus ojos. Sin embargo, era un mago, tan seguro de sí mismo como si estuviera al acecho de sacrificios humanos en la oscuridad de las tumbas prohibidas. Solo era necesario que uno inspeccionara las paredes de su estudio para corroborarlo. Solo un mago poseería esos voluminosos y desgarrados libros de saber monstruoso y fantástico. Solo un adepto se atrevería con los misterios más oscuros del Necronomicon. Los misterios del gusano de Lubitprin, los ritos negros del loco Lube Kerab, sacerdote de Bast, o el espantoso culto de los ghouls del conde de Erlet. Nadie salvo un hechicero tendría acceso a los manuscritos antiguos, encuadernados en piel etíope, o quemaría incienso rico en afrodisíaco en una calavera engarzada. ¿Quién más llenaría la piadosa oscuridad de la habitación con reliquias curiosas, recuerdos mortuorios de tumbas profanadas o pergaminos de pavor primigenio roídos por gusanos? Superficialmente, esa noche era una habitación normal y su ocupante era un hombre normal, pero como prueba de su inherente extrañeza, no era necesario echar un vistazo al cráneo, las librerías o los lúgubres restos envueltos en sombras para reconocer a su ocupante por lo que era, porque James Allington escribió esta noche en su bitácora y sus cavilaciones estaban lejos de la cordura. Esta noche estoy listo para hacer la prueba. Estoy convencido por fin de que la escisión de la identidad se puede lograr mediante el hipnotismo terapéutico, siempre que se pueda inducir la actitud mental que conduce a tal partición. Es un asunto fascinante, identidad dual, el sueño de los hombres desde el principio de los tiempos, dos almas en un cuerpo. Toda la filosofía se basa en la lógica comparativa, el bien y el mal, el alma humana. Stevenson solo tenía razón en parte cuando escribió Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Imaginó una metamorfosis que variaba de un extremo al otro. Creo que ambas identidades coexisten, que una vez separadas por el pensamiento autohipnótico, un hombre puede disfrutar de dos existencias simultáneamente, su yo bueno y su yo malo. Ellos se rieron de mi teoría en el club. Foster, ese viejo tonto pomposo, me llamó soñador. ¿Soñador? ¿Qué sabe él, un químico insignificante, sobre los misterios elementales de la vida y la muerte? Un vistazo a mi laboratorio sacudiría su alma presumida hasta la locura. Biólogos remilgados que se horrorizan ante la mención de mis experimentos en la creación sintética de la vida. ¿Qué podrían entender? Temblarían ante el Necronomicon, lo quemarían si pudieran, como lo hicieron sus piadosos antepasados hace 300 años. Cazadores de brujas, escépticos, materialistas todos ellos. Estoy harto de esta estúpida manada. El destino del genio es vivir solo. Muy bien. Entonces, viviré solo. Pero pronto vendrán encogidos de miedo a mi puerta y suplicarán misericordia. Si mi trabajo de esta noche tiene éxito, si puedo hipnotizarme a mí mismo y desdoblar mi personalidad, manifestarlas físicamente. Incluso la psicología moderna afirma que se puede hacer. El espiritismo acredita sus posibilidades. Los antiguos me han proporcionado la clave del problema, como lo han hecho antes. Alazred sabía muchas cosas. Era solo el peso del conocimiento lo que lo volvía loco. Dos cuerpos. Una vez que pueda alcanzar ese estado de voluntad, tendré la llave de los poderes para siempre negados a los hombres. La inmortalidad tal vez es solo un paso más.
Después de eso no habrá necesidad de esconderse aquí. No habrá necesidad de hacer pasar mis investigaciones como un pasatiempo inofensivo. Yo lo demostraré. Me pregunto cómo será la otra forma. ¿Será humana? Debe serlo. De lo contrario, pero es mejor que no piense en eso. Es muy probable que sea de aspecto feo. Esto no me halaga. Sé que el lado malo de mi naturaleza, aunque está oculto, es indudablemente dominante. Sin embargo, existe el peligro. El mal es una fuerza incontrolable en su forma más pura. También extraerá fuerza de mi cuerpo, energía para manifestarse físicamente, pero eso no debe disuadirme. Debo hacer la prueba. Si tiene éxito, tendré poder. Poder jamás soñado. Poder para matar, desgarrar, destruir. Después de eso, habrá otras cosas agradables que hacer. Pero basta de reflexiones. Debo empezar. Cerraré las puertas del estudio. Los sirvientes se han ido por la noche y no habrá nadie que se inmiscuya en mi intimidad. Intentaré inducir un trance, concentrándome intensamente en este pesado y pulido cortapapeles que está aquí en mi escritorio como punto focal. Pondré la alarma para las 12, exactamente dentro de 1 hora. Su timbre romperá el hechizo. Creo que eso es todo lo que necesito hacer. Como precaución adicional, quemaré este registro. Si algo sale mal, odiaría que todos mis pequeños planes fueran revelados al mundo. Será una sensación maravillosa controlar 2 cuerpos a la vez. Apenas puedo controlarme a mí mismo. Siento que mi cuerpo tiembla de entusiasmo y anticipación por su próxima metamorfosis. Poder. Poder. Muy bien. Después de que este informe se reduzca a cenizas, estaré listo para emprender el mayor experimento que el hombre haya intentado. Poder. James Allington se sentó ante la lámpara. Delante de él, sobre la mesa, estaba el cortapapeles con la reluciente hoja pulida. Solo el lento tic-tac de un reloj rompió el silencio de la habitación cerrada. Los ojos del mago estaban vidriosos, brillaban inmóviles como los de un basilisco. El reflejo de la superficie del cuchillo atravesó su retina como el rayo de fuego de un sol ardiente, pero su mirada nunca vaciló. ¿Quién sabe qué extraña inversión estaba ocurriendo en el cerebro embrujado del soñador? ¿Qué sutil transmutación generó a partir de su propósito? Se había dormido con la firme determinación de cortar su alma, dividir su personalidad, separar su ego. ¿Quién sabe? El hipnotismo hace muchas cosas extrañas. ¿Qué poderes secretos invocó para ayudarlo en su lucha? ¿Qué génesis negra de vida impía acechaba entre las sombras de su conciencia interior? ¿Qué demonios del mal lascivo le concedieron sus oscuros deseos? De repente se despertó y pudo sentir que ya no estaba solo en esa habitación nocturna. Sintió la presencia de otro, allí en la oscuridad, al otro lado de la mesa. ¿Acaso era otro? ¿No era el mismo? Miró su cuerpo y no pudo reprimir un grito de asombro. Sus ojos se desviaron hacia un rincón de la habitación, tratando en vano de ver los movimientos oscurecidos por la penumbra de una presencia que se tambaleaba allí. Entonces sucedieron varias cosas. De la oscuridad surgió una pesadilla, cruda y fija, una figura monstruosa y peluda, enorme, simiesca, un espantoso viaje por todas las cosas humanas. Fue una locura negra, babeante y burlona, con ojillos rojos de sabiduría vieja y malvada, y un hocico lascivo y colmillos amarillos en una mueca muerta. Era como un cráneo vivo y podrido. Era espantoso y malvado, troglodita y sabio. Un pensamiento monstruoso le asaltó. ¿Acaso era este su otro yo? Este horror carnal generado por un necrófago.
Era demasiado tarde. El mago se dio cuenta de lo que había sucedido. Su experimento había tenido éxito, pero terriblemente no se había dado cuenta de cuánto el mal en su naturaleza había superado al bien. Ese monstruo, esa espantosa abominación de la oscuridad, era más fuerte que él, y al ser únicamente malvado, no estaba controlado mentalmente por su otro yo. Allington lo vio ahora con nuevo miedo en sus ojos. Era como una criatura del abismo. Todo lo que era repugnante, obsceno y antihumano yacía detrás de esa sonriente parodia de un semblante. El cuerpo de bestia insinuaba sombras que se arrastran debajo de la tumba o acechan sepultadas en los recovecos más profundos de las mentes normales. Sin embargo, en él, Allington reconoció una caricatura loca y atávica de sí mismo. Toda la lujuria, la codicia, la loca ambición, la crueldad, la ignorancia, los secretos de su alma engendrados por el demonio dentro del cuerpo de un simio gigantesco. La criatura se rió y tentáculos de terror se apoderaron del corazón del mago. La cosa venía hacia él. Tenía la intención de destruirlo, como siempre lo hace el mal. Allington, con su diminuto cuerpo luchando ridículamente por moverse, corrió de su silla y se aplastó contra la pared del estudio. Su voz curiosamente aguda gritaba una súplica frenética y órdenes inútiles a la némesis que se acercaba. Sus oraciones se convirtieron en los roncos balbuceos de la locura. Cuando la enorme bestia se abalanzó sobre la mesa, su experimento estaba teniendo éxito con creces. ¡Venganza! Sus ojos deslumbrantes observaron, fascinados, como una gran zarpa agarraba el cortapapeles y una risa aterradora acribillaba la noche. En algún lugar sonó un despertador, pero el mago no pudo oírlo. Encontraron a James Allington, muerto en el suelo de su estudio. Había un cortapapeles incrustado en su pecho y lo llamaron suicidio, porque nadie podría haber entrado en esa habitación cerrada y sin ventanas. Pero eso no explicaba las huellas dactilares en el mango del cuchillo. Las terribles huellas como las dejadas por la mano de un simio gigantesco.